Bueno, vamos a guardar silencio. Vamos a guardar silencio. Vamos a guardar silencio y las tostadas. Vamos a, bueno, el tema de esta noche: Jesucristo restaura. ¿Cómo se llamó la vez pasada? El domingo. ¿Cómo se llamó la palabra? Y se lo pongo fácil, no le estoy preguntando ya hace 15 días o un mes. El pasado. ¿Cuál era el tema? Vamos a ver si de veras están los que vinieron. Los que no vinieron, pues no. ¿Cómo se llamó el tema? Renovación. Renuévate en Cristo. Renuévate en Cristo. ¿Alguien guardó algo de esa palabra esta noche? ¿Alguien se quedó con algo? Rigo me dijo ya que la palabra. ¿Alguien más que se recuerde de algo? Cualquier cosa, por mínima que sea. Que hay que salir a predicar el evangelio, que hay que poner la renovación. La renovación. Eso ya lo dijo tu papi. Ahora tú otra cosa. No se vale así como dijo él, ¿eh? Otra cosa. Ya. A ver, la hermana Rosa. No, me los estoy cachando, que no ponen atención. Hoy es Jesucristo restaura. Vamos a ir a nuestro libro de Isaías. En el capítulo 61, versículo 1 y 2 vamos a leer. Isaías capítulo 61. Sí, versículo 1 y 2 vamos a leer. Amén, cuando estén ahí. Amén. El Espíritu, en la palabra de Dios, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y a la letra dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Amén. Punto número 1. Jesucristo vino a ayudarnos, tanto en nuestra vida espiritual como en nuestra vida no carnal, pero nuestra vida material, secular, espiritual y secular. Vamos a ver, estas son profecías, como ya lo había tocado el hermano Rigo en la palabra que nos dio hace rato. Es el profeta Isaías que predijo la venida del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo, aproximadamente 700 años antes de su nacimiento, antes de su encarnación. Y estas palabras vino y las repitió el Señor Jesucristo en aquella ocasión que tomó los pergaminos. En aquel tiempo eran pergaminos de Isaías. Vamos a ir a Lucas 4. Lucas capítulo 4, versículos 16 al 20. ¿Me cuando estén ahí? Amén. Dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Si tomamos en cuenta 19, dice: a predicar
el año agradable del Señor. El 20. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Amén. Si se fijan en esta lectura, él estaba diciendo las mismas palabras que fueron profetizadas 700 años antes, pero les estaba leyendo para sí. Para sí. Así como usted y como yo, cuando leemos la palabra de Dios y dice que Dios va a bendecir al obediente, va a bendecir a todo aquel que guarda su palabra para cumplirla, y usted la hace propia, la hace rema para su vida, y dice: Dios me está diciendo esto para mí, esta promesa es para mí. Así el Señor Jesucristo, en esta palabra, Él se estaba autoproclamando que el ungido de Dios era Él. Lo maravilloso para nosotros es de que Jesucristo restaura. Jesucristo vino a restaurar a todas las personas que enlistó en su palabra. Vino a sanar al herido, al quebrantado. Dice también que a devolver la vista a los ciegos. ¿Y sabe qué? Sí lo hizo físicamente. Sanó toda enfermedad y toda dolencia, como dice su palabra. Pero lo más importante no fue eso. Eso fueron señales materiales, visibles, para que dieran testimonio del poder de Dios que lo acompañaba. Porque él había sido ungido con el poder del Espíritu Santo. Una vez que él fue probado, él volvió, pero con el poder del Espíritu Santo. Pero lo más importante es que vino a quitarle la venda a los ciegos, como usted y como yo, pero espirituales. Porque hay ciegos de los ojos materiales, pero que tienen los ojos espirituales muy abiertos, y pueden ver lo que usted y yo en veces no podemos lograr ver. Porque nosotros, al tener buenos nuestros ojos, confiamos más en lo que vemos que en el mundo espiritual que no podemos ver. Queremos ver. Si nos enteramos de que va a haber una campaña de milagros y hay un siervo de Dios que hace milagros, ahí vamos, queriendo lograr ver algo. ¿Por qué? Porque nuestra fe está ciega. Buscamos el ver para poder creer. Y eso es lo que a veces el Señor no nos va a dar. Bienaventurados los que creen sin ver. Y aún así, por nuestra fe y su misericordia, Jesucristo nos restaura. Fíjense bien, por su misericordia, pero por su fe. Dijo el apóstol Santiago que tenemos que tener fe. No crea. El que no tenga fe, dice, pida con fe, no crea. Que el que duda recibirá algo del Señor. Queremos recibir la restauración, queremos recibir nuestro milagro, tenemos que tener fe, y la duda la elimina. Si usted duda, la elimina. Nosotros sí tenemos que respetar a Dios. No vamos a estar declarando cosas que el Señor no nos ha autorizado a declarar. No vamos a tener esa confesión positiva si el Señor no nos está dando esa confesión de antemano para que nosotros le expresemos. Porque luego también nosotros le ponemos al Señor compromisos que Él no hacía impuesto. Y luego cuando no se cumple el milagro, nosotros luego comenzamos a pensar que Dios no existe. Y eso es lo que quiere el enemigo, que todos nosotros pierdamos la fe en Dios. Como no lo podemos ver ni lo podemos escuchar, es fácil mantenernos durante años y décadas con un Dios que solamente existe en nuestra cabeza y en nuestro pensamiento, porque no lo podemos ver y no lo podemos escuchar. ¿Por qué digo nuestra cabeza?
Porque cuando nosotros no abrimos nuestros ojos espirituales, no vemos en nuestras vidas materializada la mano de Dios haciendo milagros. Y nuestra carne no puede ver a Dios, no lo puede percibir. Y si nosotros no somos espirituales, sino carnales, nosotros no vamos a poder percibir las maravillas de Dios. Vamos a leer la Biblia y ni siquiera le vamos a entender, porque no lo estamos viendo con los ojos del Espíritu. La duda nos impide recibir las bendiciones de Dios. Todo el tiempo cuando ustedes pidan algo, no lo tomen por tardanza. Tenemos que seguir manteniendo nuestra postura de fe, confiar en Dios. Así nos parezca como que se está tardando. ¿Sabe por qué? Hay veces que la gente enferma. ¿A quién le gusta estar enfermo? A nadie. Y pide a Dios su sanidad. Y no llega tan pronto como quisiera, tarda meses, tarda años. Y dice, pero ¿por qué se está tardando el Señor? O es que en realidad no existe. O si existe no me oye. O no me lo concede porque estoy en pecado. ¿Qué pasa? ¿Por qué no recibo mi milagro? Estoy pidiendo día y noche, oro, ayuno, leo la palabra de Dios, obedezco todo lo que dice aquí el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero no pasa nada. ¿Por qué? Sin embargo, Dios es muy sabio. ¿Sabe? Dice la palabra de Dios que Él ha preparado buenas obras para sus hijos de antemano. Y muchas veces a nosotros cuando enfermamos nos toca hacer esa buena obra preparada para alguien. ¿Por qué? Porque cuando alguien está enfermo, cuando alguien pasa por necesidad económica, que tiene enfermedades, que tiene un pendiente, hay muchas personas, cuando Dios mueve su mano, no es solamente para una persona, sino para muchas. Porque cuando uno de nuestros hermanos cae en aflicciones, cuando uno cae en aflicción, el cuerpo entero debe reaccionar a ayudar a su hermano que está en aflicción. El Señor prueba la fe del que tiene enfermedad, pero a la misma vez prueba la misericordia de los demás. Nada es al azar. Todo, Dios nos conoce a cada uno de nosotros y conoce nuestro corazón. A uno le toca la prueba, resistirla, y no es fácil. Pero siempre cuando Dios te da algo es para que lo compartas. Incluso nos aconseja, trabaja para que tengas que compartir con tus hermanos, para que tengas algo que compartir. Aquí en Cristo no cabe el egoísmo, no cabe la avaricia, no cabe el solo yo. Somos un cuerpo. ¿Y qué dice? Cuando somos un cuerpo, si uno de los miembros se duele todo el cuerpo. Y la victoria de uno es la victoria de todos. Nosotros los gentiles somos beneficiados por el Señor Jesucristo. Si el Señor Jesucristo no hubiera venido, sabe que el pueblo de Israel hasta la fecha seguiría sacrificando animalitos, queriendo cumplir la ley, y nosotros seguiríamos alejados de la salvación. Pero Jesucristo llegó a nuestras vidas para cambiarnos también a nosotros los gentiles, Él es el ejemplo a seguir de todos nosotros los gentiles. La verdad que somos privilegiados en estar aquí nosotros escuchando la palabra de Dios, o predicando la palabra de Dios, o llevando la palabra de Dios a otros. Somos privilegiados, y eso se lo debemos al gran amor de Dios, al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu Santo que está entre nosotros y en nosotros.
Porque el Espíritu Santo habita en todo aquel que ha aceptado al Señor Jesucristo en su corazón, que no lo ha rechazado. Somos templo y morada del Espíritu Santo, y debemos de mantenernos, porque Dios nos va a restaurar. Cuando venía con la hermana, veníamos comentando acerca de la muerte, y le digo yo, sí, pero ha de ser feo el proceso. Y me dijo la hermana, pero se quita uno de sufrir, hermano. Y sí es cierto, se quita uno de sufrir. Cuando nosotros no creemos en Dios, o los que no creen en Dios, dice la palabra de Dios que ellos mueren como sin esperanza. Cuando alguien muere sin Cristo, llórele con fuerza, porque es difícil que lo vuelva a ver. Llórele con fuerza, porque va a ir a un lugar de martirio. Llórele con fuerza, porque ya no va a tener otra oportunidad de arrepentirse. Pero los que sabemos que mueren en Cristo, llórele como un pariente que se va y que quién sabe cuándo lo vuelva a ver. No como alguien que se perdió, no como los que mueren sin esperanza, sino como alguien que lo va a extrañar, pero que en su fe sabe que un día lo va a ver allá. ¿Por qué? Porque gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, los gentiles tenemos esperanza, y los que se han ido primero que nosotros en Cristo, allá nos están esperando. Le dijo el Señor Jesucristo al que fue crucificado juntamente con Él: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y esa es nuestra fe. ¿Cómo se ve la muerte? Yo les ponía un ejemplo hace tiempo en un estudio. Hagan de cuenta que nuestro mundo es una embarcación en un mar tempestuoso, a punto de morir. Pero de repente llega un helicóptero y comienza a llevarse de a uno por uno de los que puede. El que se va gozoso, ha sido salvado. Los que se quedan gozosos, porque saben que ellos van a ser los siguientes en ser salvados. Así es como yo comparo el reino de los cielos. Cada uno de nosotros que va partiendo va a ir a un lugar mejor. Está siendo salvado de la problemática de este mundo. Jesucristo dijo: en este mundo tendrán aflicciones, pero no se preocupen, yo he vencido al mundo. Y esa es la garantía que tenemos, de que cada uno que vayamos partiendo, nos vamos a ir con el que venció al mundo. Y debemos estar preparados para partir, o para resistir la partida de un ser querido. La mayor preocupación de nosotros como cristianos no es no morir, sino morir con Cristo, morir en Cristo. Esa debe ser nuestra preocupación: morir en Cristo, y que nuestros seres amados mueran en Cristo. Punto número 2, el Espíritu Santo como agente de restauración. Vamos a ir a Joel. Está en el Antiguo Testamento, un libro pequeñito. Está después de Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel. Digo porque está muy pequeñito. Joel capítulo 2, versículos 28 y 29. 28 y 29. A ver, ¿se pueden sentar por ahí las niñas? Todos están estudiando, entonces tratemos de no distraer a nadie, mis niñas. Como que no me la creen. Amén. ¿Ya estamos todos? Dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones.
Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Sabemos que estamos en los últimos días. Y en los últimos días pasarían estas cosas, estas señales. Muchos no creen en la profecía, porque todo lo que vaya a pasar de aquí a la venida del Señor Jesucristo ya está profetizado. Ya no hay que añadirle, ya está todo. Revise Daniel, revise Apocalipsis, está todo lo que tiene que suceder. Ya no hay profetas que nos digan el sistema de acontecimientos que van a pasar. Pero hay otro tipo de profetas, profetas más personales. Y esos son los que van a hablar directamente a la condición de usted como individuo, como persona en Cristo. Como por ejemplo, cuando el apóstol Pablo iba a ser entregado, llegó un profeta, le quitó el cinto y se amarró de pies y manos y dijo: así le harán al dueño de este cinto. Y dice la palabra de Dios, era un profeta. Ese profeta ya no decía lo que iba a pasar en un futuro, porque ya todo estaba escrito. Joel era un profeta, está diciendo lo que iba a pasar en los últimos días. Y estamos viviendo los últimos días. Entonces aquí está donde, ¿qué iba a pasar en los últimos días? Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. En el 30, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. Va a haber muchos acontecimientos todavía aparte de lo que estamos viviendo hoy. Y es el Espíritu Santo el que nos va guiando. Hubo un tiempo que se manejó en el Antiguo Testamento el Señor con la humanidad de una forma que era la sombra de lo que había de venir. Entonces tenemos que ir conociendo en la Biblia los diferentes tiempos que estamos viviendo. Desde que el Señor Jesucristo partió y ascendió al cielo, a la derecha de nuestro Padre Celestial, desde entonces ya son los últimos días. Desde entonces estamos viviendo ahora. ¿Cuáles son los últimos días para nosotros? Una de dos: o nos alcanza la muerte, o vuelve el Señor Jesucristo. Sabemos los acontecimientos que tenemos, y que si no nos tocan vivirlo a nosotros, posiblemente a nuestros hijos sí, porque hay un número de gentiles. Porque la palabra de Dios dice que primeramente será la totalidad de los gentiles antes de que Él vuelva a tomar a su pueblo Israel, a volverlo a llamar a Él. Ahorita el pueblo de Israel está en rebeldía, está en incredulidad con el Señor Jesucristo. Todavía siguen ellos aferrados a tener su tercer templo para hacer sus sacrificios. Aún en México y en todas partes hay grupos de judíos que ya ni siquiera son judíos de sangre, pero se están agregando aún mexicanos al judaísmo. Hay muchas iglesias cristianas que todavía se confunden y se quieren judaizar. Hay iglesias cristianas que aún quieren circuncidar a sus miembros. Hay iglesias cristianas que todavía quieren llevar las fiestas de la ley. Hay grupos cristianos que todavía quieren ponerle nombres judíos a sus hijos, se quieren judaizar. Pero a Dios nos llamó a nosotros como gentiles, y no hay nada de malo que sigamos siendo gentiles, con nuestra propia identidad, con nuestros propios nombres, con nuestro propio folclore, nuestra propia música, pero cristiana, pero en Cristo, con palabra. Nosotros somos mexicanos y Dios nos llamó a sus pies siendo mexicanos, y no tenemos que nacionalizarnos judíos, porque es nuestro tiempo de los gentiles. No somos una copia del pueblo de Israel en la carne y en la sangre. Somos un pueblo con Israel, pero en lo espiritual. Hay mucho judío que desde los tiempos del Señor Jesucristo, que desde el tiempo de los apóstoles, miles de judíos se convirtieron a Cristo y están regados por todos lados.
somos uno con ellos, como pueblo de Israel, en el Espíritu. Y el Espíritu Santo es el que nos da testimonio de que está entre nosotros. Y hay testimonios. ¿Cuántos de ustedes no han sentido la llenura del Espíritu Santo? ¿Cuántos de ustedes no han recibido una palabra? No se me distraigan. Con las niñas, no se me distraigan. ¿Cuántos de ustedes han recibido palabra de parte del Espíritu Santo? Y nuestros últimos días pueden ser cuando nosotros nos llame el Señor a su presencia, cuando nosotros partamos, cuando nuestra muerte llegue, y eso es cuando nuestro espíritu se separe de nuestro cuerpo. Vamos a ver Tito, capítulo 3. Muy importante poner atención a la palabra de Dios, porque Dios les puede estar hablando y en una distracción se les fue la bendición. Amén. Cuando estén ahí, Tito capítulo 3, 5 y 6. Dice: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el levantamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Estas son palabras del apóstol Pablo en una carta a Tito, y está declarando lo que le estaba diciendo. Las señales que dio el profeta Joel en el Antiguo Testamento que pasaría en los últimos tiempos, aquí lo está confirmando en Tito, el cual derramó, dice, y por la renovación en el Espíritu Santo. Ahora les preguntaba, ¿cómo se llamó la palabra del domingo? Renuévate en Cristo. ¿Cómo nos renovamos en Cristo? Por el Espíritu Santo que nos guía, por leer la palabra de Dios, por orar, ayunar. Y dice, y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente. Se fijan, no dijo poquito, derramó en nosotros abundantemente. O sea que usted está penetrada o penetrado por el Espíritu Santo. Así como la palabra de Dios entra hasta la médula de los huesos, así usted está en remojo en el Espíritu Santo. Pero claro, depende de cada uno de nosotros qué tanto nos vamos a meter. Dice, no sé si han escuchado un canto que dice: yo quiero nadar en el río, yo quiero nadar en el río de Dios. Dice un hermano: no andemos nadando por encimita, metámonos a fondo en el río de Dios. Por encimita no, todavía vamos a andar entre el mundo y el cristianismo. No, necesitamos meternos bien, ser cubiertos totalmente por el velo del Señor, cubiertos. Punto número 3, restauración para el individuo, o sea, para cada uno de nosotros. Juan 10:10. Juan 10:10. Restauración para el individuo. Dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si se fijan, unos más, otros menos, pero si se fijan, a todos los quiso acabar el enemigo. A unos los acaba en las drogas, a otros los acaba en los vicios, a otros los acaba en la depresión. Hay muchas formas que nos acaba el enemigo. Viene a destruirnos. El enemigo no le va a decir: ve a la iglesia, Dios te va a ayudar. El enemigo le va a decir: váyase a la cantina, váyase al antro. ¿Te hace falta esto? Ve allá. ¿Te hace falta dinero? Delinque. Arriesga tu vida. Más vale el dinero que tu vida, que tu familia. Tú aliviánate. Y le manda emisarios para que lo inviten a lo malo. El enemigo viene a destruirlo. ¿Cuántas personas, queriendo ayudarse económicamente,
han terminado muertos en la calle a balazos. ¿Cuántas familias queriendo alivianarse por una ejecución no han terminado familias enteras? Han perdido la vida hasta niños en ejecuciones. Nada menos ahorita nos estamos enterando de que hubo un ataque hasta Zapopan, Jalisco, de un empresario, dueño del mercado del mar o algo así. Lo atacaron a él, a pesar de que llevaba escoltas. Acabaron con su vida y con su hija de 14 años. Fíjense nada más, 14 añitos. ¿De qué sirvió poner la confianza en las riquezas? ¿De qué sirvió poner la confianza en escoltas armados? Puros exmilitares, o sea, personas de arma. No eran principiantes, no era seguridad privada. Eran exmilitares. Gente que conoce de armas largas, de detonaciones, de ráfagas, de granadas, de morteros, de cañones. Y nada lo pudo amparar. Entonces nosotros debemos de tener nuestra confianza en Dios. La palabra de Dios dice que más vale, parafraseando, la palabra de Dios dice que más vale los frijolitos que la carne con aflicción de espíritu y sobre todo con riesgo de su vida, de su integridad física. Más vale, si Dios dice, ¿sabes qué? Vas a vivir pobre, hay que vivir pobre. Esta vida es una pasadita. Dice el apóstol Pablo que todas las aflicciones que vivamos en este mundo nada se comparan con la gloria venidera, con los beneficios que vamos a tener en la vida eterna. Nada, ninguna aflicción se compara con lo que Dios nos tiene deparado a nosotros en su reino. Es una palabra para resistir lo que hoy estamos viviendo. Tal vez usted diga, quiero hacer esto pero me falta dinero, que no tengo casa y quiero arreglar, que tengo auto, no lo tengo, me falta dinero, me falta salud, me falta esto, me falta lo otro. Todo es una pasadita. Dijo el Señor Jesucristo, pongan la mirada en las cosas de arriba, en las de arriba. No en las de la tierra. Amén. No aquí en la tierra y en lo material, porque cuando nosotros nos vayamos, de nada nos va a servir la riqueza, de nada nos van a servir los carros y las casas, de nada nos va a servir ser famoso, que toda la gente vea que somos exitosos. De nada nos va a servir allá. Más vale que nosotros confiemos en Dios y Dios nos va a restaurar a su debido momento. No quiere decir que porque hoy está enfermo va a vivir enfermo. Yo he venido a que tengan vida y a que tengan en abundancia, dice el Señor. Y ahí es donde nosotros debemos de poner nuestra fe. Pero fe con decisión, no de que ahorita creo y mañana me arrepiento, hoy creo y mañana dudo. Fe permanente, constante, es lo que nosotros necesitamos. Mientras nosotros andamos en el cristianismo a ver qué pasa, Dios no va a mover su mano por usted. Necesitamos estar en Cristo bien parados y bien firmes en la roca, sin titubear para que las cosas sucedan. Y si vemos que no suceden, esperemos, porque van a suceder. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dios no es hombre para que mienta, ni se arrepienta. ¿Sabe? Yo descubrí en la palabra de Dios que solamente hay una cosa en la que Dios se arrepiente. Cuando a usted lo tiene destinado a la muerte y usted clama a Él, pide perdón por sus pecados, Él se arrepiente del mal que le iba a hacer. Así dice la palabra. Si te humillas ante mí, me arrepentiré, no te haré el daño que te pensaba hacer. El Señor ha habido veces que ha puesto situaciones para acabar con la vida de seres humanos, y tenemos el ejemplo, y lo vuelvo a recalcar, de los hijos de Elí, el que recibió al profeta Samuel cuando niño. Sus hijos estaban haciendo lo malo a los ojos de Dios,
Y dice la palabra de Dios, y no entendieron que no lo tenían que hacer, porque Dios ya había decidido quitarles la vida. O sea que si usted conoce a una persona que no entiende, ore por ella. No vaya a ser que el Señor ya haya pensado y no se arrepienta, porque ya le dio suficientes oportunidades. Nosotros estamos pasando el año. Hoy es el último día del 2025 y empieza el 2026. Y nosotros tenemos que tener en cuenta cómo queremos empezar el año y mantenernos todo el año. Por eso es que esta palabra, creo yo, el Señor nos la envía como: ¿qué vas a hacer el siguiente año? ¿Vas a obedecer o vas a desobedecer? ¿Vas a tener fe en mí o vas a dudar de mí? ¿Vas a confiar en mí o no lo vas a hacer? Decide hoy. Vamos a ver Ezequiel en el Antiguo Testamento. Ezequiel 36. Del 25 al 28 vamos a leer. Ya hablamos de que el enemigo no viene sino para hurtar, robar, matar y destruir. Y que Él ha venido para que tengamos vida y en abundancia. Dice aquí en el 25: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. ¿Sí se fijan? En el 25: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Eso es lo que Dios hace con nosotros cuando nosotros nos convertimos a Cristo. Él nos limpia de todo pecado. Dice que aunque nuestros pecados fueran rojos como la grana, serán emblanquecidos como la nieve. Y que Él, el pecado, lo sepultará en las profundidades del mar, y que no volverán a su mente. No nos lo recriminará, ni se acordará de nuevo. Eso ha pasado con cada uno de los que han aceptado a Cristo, y pasará con los que acepten a Cristo. Y qué bonito empezar el año dándole vuelta a la hoja, dejando en el 25 el viejo hombre, la vieja mujer, o nuestra vieja manera de vivir, y empezar el 2026 con Cristo como eje de nuestras vidas. ¿Sí o no? Para recibir todas las bendiciones, para recibir el perdón de Dios, para que el Espíritu Santo se mueva en nosotros, necesitamos ofrecerle a nuestro Dios, ofrecernos a nosotros mismos, como dice la palabra, como un sacrificio vivo, para que Él comience a moverse en nuestra vida, para que pueda solucionar todos nuestros problemas. Necesitamos purificarnos día a día, aunque ya estemos en Cristo. Necesitamos purificarnos día a día. Si tenemos conciencia de que en algo le estamos fallando, pedirle perdón, ponernos a cuentas con Él, entregarle: Señor, con esto no estoy pudiendo. Señor, perdóname porque aquí te estoy ofendiendo, aquí te estoy fallando, dudé de ti. Pídale perdón. La palabra de Dios lo dice, que Él no nos va a rechazar, que Él es justo y fiel para perdonarnos, dice su palabra. Tenemos que estar convencidos de que este 2026 va a ser de bendición para todos nosotros, y que si en este año se movió la mano de Dios en nuestras vidas, será más clara para el 26. Será más claro, porque donde Dios restaura, multiplica. Si no, vean qué le pasó a Job. Job estuvo en pruebas. Yo le digo que
Job es el padre de las pruebas, porque le acabó todo su mundo, le acabó todas sus posesiones, le acabó su familia. Solamente se le conservó la vida y la mujer. De ella nada más, hasta la mujer era enemiga de su fe. Maldice a Dios y muérete. Miren nada más qué consejos de la pareja de él, de la persona que tenía que respaldarlo y decirle ten fe en Dios. Le estaba diciendo maldícelo y muérete. En vez de darle un consejo bueno, le dio uno malo. Le estaba dando un consejo contrario a la voluntad de Dios. Pero si se fijan, él se mantuvo firme en la prueba. Siguió montado en su justicia. No rechazó, no renegó. Nosotros hay veces que nos toca comer frijoles y renegamos. Queremos todo el tiempo comer bueno. El día que es sopa o algo simple, otra vez. Fíjense nada más lo que aguantamos las pruebas. Imagínense una enfermedad grave que duela y que hay que resistirlo. Sin embargo, Job se mantuvo firme y Dios le dio el doble de todo lo que tenía y le devolvió su familia. Incluso menciona la palabra que sus hijas llegaron a ser las más bonitas y sus tiempos las más hermosas. Hay restitución cuando usted soporta la prueba. Y Dios lo vuelve a levantar y lo vuelve a poner en una posición más alta de la que ya estaba. Hagan de cuenta que nosotros en nuestro caminar en Cristo vamos subiendo una escalera. Si nosotros soportamos esa prueba, Dios nos lleva al siguiente nivel. Tanto en nuestra vida espiritual como también puede ser material, como en el caso de Job. Vean el caso de José, el de los sueños. Todo lo que tuvo que pasar. Rechazado por su familia, no lo querían. No lo mataron nada más porque uno de ellos intervino, pero querían acabar con su vida. Sus propios hermanos lo traicionaron. Imagínense, no sé quién ha pasado por eso, pero imagínense ser rechazado por los seres más amados por usted. Por esa gente que más quiere, que la rechace, le eche a la calle y la venda. A José lo vendieron, lo encarcelaron, y donde quiera, a pesar de todas las aflicciones, veía la mano de Dios en su vida, porque aún preso lo bendecía, aún de esclavo lo bendecía el Señor, y lo pusieron a cargo de todas las propiedades del amo, porque veían que la mano de Dios estaba con él. Y llegado el momento para lo que el Señor lo estaba preparando, como él soportó la prueba y no lo rechazó, el Señor lo hizo líder de todo un país. Solamente el faraón estaba por encima de él. En eso tenemos que pensar nosotros cuando nos llegue la prueba. Y pregúntese, ¿qué me quieres enseñar con esto, Señor? ¿Por qué estoy viviendo esto? Raro es que el apóstol Pablo dice que los que estén en pruebas, gócese. Gócese, dice Pablo. Me acuerdo que en una temporada todo me estaba saliendo mal, las ventas malas, se me descomponía un carro, se me descomponía el otro, y me dijo el pastor, ¿cómo está, hermano Rigo? Le dije, pues como Pablo dice que nos gloriemos en las pruebas, le dije, yo estoy saltando en una pata, porque todo me estaba saliendo mal. Pero no me rajé, no me eché para atrás. Tiene uno que seguir adelante. Y así como viene el Señor Jesucristo a darnos vida, y cuando nos convertimos a Cristo nos limpia de todo mal, también en la iglesia. Punto número 4, restauración para la iglesia. Vamos a ver Juan. Ya que terminamos, yo sé que ya quieren ir a hacer umbrada. Están pensando en los bombones ya ahí, viendo laditos. Y todavía yo aquí recordándoles para se les antoje. Capítulo 13, versículos 34 y 35.
Vamos a hablar de un tema. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver si es cierto. ¿Están listos? Fíjense, un mandamiento nuevo os doy. Fíjense bien, pongan atención. Que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Fíjense nada más, nos lo dio por mandamiento. Es que yo no siento amor por él, te lo está mandando. Es que amarlo, amarla. Hasta el enemigo dice también. El enemigo. Entonces, ahí hay que hacerle caso al Señor. Sobre todo aquí. Habemos muchos cristianos aquí, amén. Pero aquí nos dice algo bien claro. ¿Cómo vamos a conocer? ¿Soy cristiano? ¿O creo que soy cristiano? No, por fe soy cristiano y soy salvo. Pero aquí te dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Si tuviereis amor, si tienes amor por tu hermano, eres de Cristo. Pero si tú a alguien repudias, si tú a alguien no quieres, si tú a alguien lo odias, no eres cristiano, porque no lo amas. Si al hermano le va mal, a ti no te importa, porque no me pase a mí. Es un problema de ellos allá. En esto conoceréis. Y fíjense, pero la cuestión es esta, no nomás de labios, ¿no? Yo lo quiero, fíjense, estas palabras, a lo que estoy viendo aquí es cuando ya el Señor Jesucristo había resucitado. Antes de ser levantado al cielo, duró 40 días caminando todavía entre sus discípulos. Fue cuando dio el último mandamiento. Pero fíjense, un mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Como yo os he amado. Ahí es donde no es cualquier amor el que está pidiendo, ni el que te da por señal es cualquier amor, sino el amor de Él en ti para tu hermano. Era tan grande su amor que dio la vida por nosotros, y quiere que nosotros amemos a nuestro hermano como Él nos amó. Él nos lo demostró dando su vida por nosotros. Y muchas veces nosotros por un hermano no caminamos ni una cuadra, menos vamos a andar dando la vida. Yo para dar la vida por mis hijos, pero aquel ni lo conozco. Y fíjense nada más el gran amor que nos está pidiendo el Señor. Y si lo tienes, esa es la señal de que en realidad eres cristiano, que en realidad eres discípulo de Cristo. Hay otra palabra mucho que cuando la familia de Cristo, y la recalco, cuando María, la madre de Jesús en la carne, y los hermanos en la carne de Jesús fueron a buscarlo, dijo: tu madre y tus hermanos te buscan. Y dijo él, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Levantando la mano hacia sus discípulos, o los apóstoles, dijo: mi madre, mi hermana y mi hermano son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Esos son tus hermanos, y son por los que tú debes dar la vida. Pero hay otros hermanos que todavía son inconversos, que todavía no llegan a los pies de Cristo, pero que ya están señalados, que ya el Señor ya sabe, ya conoce cara y nombre de ellos, que ahorita andan en el mal camino. Y eso debemos nosotros de hacer, predicar el Evangelio. Muchas veces nosotros nos encerramos en nuestro mundo. No, pues yo tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello y tengo que hacer esto. Vámonos, calle, trabajo, casa, vámonos, trabajo y casa, o escuela y casa. Pero ¿cuándo han predicado el Evangelio? ¿Cuándo le han hablado a alguien de Cristo? Oye, estoy yendo a una iglesia, oye, estoy escuchando la palabra de Dios, deberías de acompañarme. ¿Cuándo?
¿Lo han hecho? Gloria a Dios por los que sí, porque de eso se trata. El cristianismo no es una bendición que le va a llegar a usted y la va a enterrar, la va a guardar y solamente usted la va a disfrutar. Es algo que ustedes lo tienen que pasar. La bendición es como un río. Llega con usted y el cauce tiene que seguir para con los demás. Si usted detiene la bendición en usted, déjeme decirle que esa agua se echa a perder, se pudre y apesta. Usted tiene que dejar correr la bendición. Y de esa manera el Señor también nos va a bendecir como congregación. No hay multiplicación sin amor. Necesitamos tener amor por el prójimo para que haya multiplicación en la congregación. Ahorita, gloria a Dios, estamos buen número, pero es un lugar pequeño. Pero al rato vamos a estar en uno más grande, primeramente Dios, para vuelta de año, si Dios lo dispone, porque yo lo anhelo, ¿verdad? Primeramente Dios, tengo fe de que para el día primero del año que entra ya vamos a estar ministrando allá en el otro templo, en el templo. Primeramente Dios, ¿verdad? El Señor sabe que Él bendiciendo a su pueblo siembra. Primeramente Dios, a vuelta de año vamos a estar allá. Aquel lugar va a ser más grande y vamos a tener una multiplicación exponencial, grande. Porque lo que predicamos es la palabra de Dios. Porque sabemos en quién confiamos y en quién tenemos fe. No veo motivo porque el Señor no nos bendiga con la multiplicación. Mientras no nos apartemos de su voluntad, Dios nos va a bendecir como individuo y como congregación, en lo material y en lo espiritual. Pero eso sí, buscad el reino de Dios y su justicia primero, y lo demás vendrá por añadidura. Primero el reino de Dios y luego lo que nosotros queremos. El perdón restaura. Vamos a ir a Mateo 6, último texto. Santo Dios. Capítulo 14 y 15, versículo 14 y 15, vamos a ver. Capítulo 6, versículo 14 y 15. Dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Si nosotros como cristianos andamos buscando problemas nada más, si nosotros como cristianos no sabemos perdonar, entonces tampoco estamos perdonados. Por mucha Biblia que leamos, por mucho que nos paremos en el púlpito a predicar, si nosotros no conocemos perdón, no tenemos perdón. Y no digo que usted tenga que ser prudente, que si alguien le roba, pues no va a volver a meter al ladrón a su casa, pero no le tenga rencor. Perdónenlo, deje que Dios arregle con él lo que tenga que arreglar. Y usted pues también, dice la palabra de Dios, el que mucho abre la puerta, su mal busca. Y por otro lado, maldito el hombre que confía en el hombre. O sea, tiene que cuidarse. Hasta Jesucristo desconfió de los hombres. Desconfiaba de ellos, dice. Entonces usted también tiene que amar a su prójimo, pero no sea confiado, no sea inocente tampoco. Y sepa perdonar. Cuando algún hermano inconverso se pase de vivo, entrégueselo a Dios. Cuídese, aprenda a ser precavido. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que ser mansos como palomas y prudentes como serpientes. Listos. El que es cristiano no tiene que ser tonto, nomás por ser cristiano. Tiene que aprender también a reconocer los espíritus. El inconverso trae espíritus: hipocresía, mentira,
y muchas cosas, y usted tiene que aprender a conocer qué espíritu predomina en cada persona, y hasta ahí comenzar a frenar. Ámelo, predíquele de la palabra de Dios, pero aprenda a ser prudente. Amén. Y sobre todo a perdonar. Si usted en esta noche, en este último día del año, tiene algo contra alguien, suéltelo, perdone, dele vuelta a la página, empiece totalmente con Cristo el año que viene, y comience a poner su fe en Cristo, comience a limpiarse, comience a recibir las bendiciones de Dios, las promesas de Dios, métase al mundo de Dios, y este 2026 va a ser mejor y más favorable para todos nosotros. Amén. Vamos, pónganse sobre sus pies. Yo sé que ya estiren los pies, a ver. Yo sé que están tullidos. Están tullidos. Vamos a orar. Vamos a orar para seguir adelante con este convivio de fin de año, para darle gracias a Dios por su palabra. Y en esta oración en su mente no necesita hablar, lo que acabo. Dios sabe sus pensamientos, conoce sus sentimientos de su corazón. Si algo en esta noche usted quiere darle vuelta a la hoja, perdonar, pedir perdón a Dios por algo, quiere pasar, que el Señor nos purifique, puede hacerlo. Y vamos entrando al 2026 santificados. Amén. Padre Santo, gracias, Señor, le damos por esta palabra, Señor. Le damos gracias, Padre Santo, por esta instrucción. Sabemos que usted murió en la cruz, Padre Santo, su Hijo Jesucristo murió en la cruz por todos nosotros, por el gran amor que usted nos tuvo. Murió el Señor Jesucristo en la cruz por todos nosotros. Sabemos que su perdón lo tenemos, Padre. Pero muchas veces nosotros como seres humanos fallamos, Padre, y le pedimos en esta noche perdón, Padre. Denos un corazón de carne, Padre, para poder amar a nuestros hermanos, para poder perdonar a los que nos han dañado, que nos han ofendido, Padre. Y llévenos de su mano, Señor. Llévenos de su mano, Padre Santo, todo el 2026, desde su inicio, Padre. Santifíquenos, purifíquenos, Señor. Únjanos con su Santo Espíritu en esta noche, Padre. Le pido, Padre Santo, que a través de su Santo Espíritu redarguya, Padre, y dé convencimiento, Padre, y ponga en el corazón, Señor, de los que no han aceptado a Cristo, que lo hagan en esta noche. Entre, Señor, a las vidas de cada persona. Que su Espíritu Santo, Padre Santo, nos llene y nos guíe, Padre. Usted sabe, Señor, el anhelo de cada corazón aquí presente. Sabe las necesidades, Padre Santo, de cada persona aquí presente, Padre. Sane al enfermo, Padre. Guía al confundido, Padre. Quite toda enfermedad espiritual, Señor, y del cuerpo, Padre. Se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Y que esta palabra de perdón y de amor nos perdure, nos dure y nos perdure, Señor, y que esté con nosotros todo el resto de no solamente del año, Padre, sino de toda nuestra vida. Enséñenos a amar a nuestros hermanos, por muy diferentes que ellos sean. Enséñenos a comprender, Padre Santo, a cada uno de nuestros hermanos, Padre. Denos palabra para cada uno de los hermanos, Señor, o inconversos que viven en alguna necesidad, Padre. Saque, Señor, de las drogas en este 2026, Padre Santo, a las personas aprisionadas y encadenadas, Padre Santo, que han sido golpeadas por el enemigo, Padre. Quite las cadenas a la drogadicción, al alcoholismo, al egoísmo, Padre Santo,
a la fornicación, Padre, al adulterio, Padre. Por medio de la unción de su Santo Espíritu, rompa cadenas, Padre Santo. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Den un aplauso a Cristo. Seguimos adelante, gloria a Dios.